La declaración arrogante burlona cargada de sarcasmo cruel, desdén absoluto, menosprecio total, clasismo descarado, resonó estruendosamente a través del espacio elegante sofisticado exclusivo de concesionaria prestigiosa de automóviles de lujo, Ferrari Polanco establecimiento, reconocido internacionalmente, ubicado estratégicamente en Avenida Presidente Masaryk, número 360, zona ultra exclusiva, cara de Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, showroom impresionante exhibiendo 12 vehículos, Ferrari nuevos relucientes con precios oscilando entre 5 hasta 15 millones de pesos, clientela exclusiva de empresarios multimillonarios, ejecutivos corporativos, celebridades, deportistas profesionales, coleccionistas serios. Te doy mi Ferrari F8 tributo nuevo completamente pagado, valuado en 8.500.000 pesos más, te doy encima, efectivo adicional de 500.000 pesos en billetes, si logras encender arrancar motor de este Ferrari específico que ves aquí frente a ti. Ferrari, que 3 mecánicos certificados especializados diferentes de agencia oficial ya intentaron diagnosticar, reparar durante semanas, declararon categóricamente irreparable, perdido completamente, sin solución posible. Entonces, si tú, simple vagabundo sucio, apestoso, sin hogar, sin educación, sin entrenamiento técnico, logras milagrosamente, imposiblemente, lo que 3 mecánicos profesionales certificados con años de entrenamiento especializado no pudieron lograr, entonces te regalo Ferrari completo más $500,000 efectivo, te hago millonario instantáneamente, aunque obviamente, claramente, evidentemente eres indigente mugroso, que probablemente ni siquiera sabe leer, escribir, mucho menos, tiene conocimiento técnico sofisticado de sistemas electrónicos complejos de motores, i-V8 biturbo de $450,000. Entonces promesa es completamente segura, sin ningún riesgo real, porque jamás nunca en eternidad lograrás encender este Ferrari. Entonces promesa es puramente simbólica, retórica, diseñada para demostrar públicamente, dramáticamente, punto fundamental de que personas de tu clase social baja, tu nivel de indigencia absoluta, no sirven absolutamente para nada útil, valioso, excepto mendigar limosnas en esquinas. Entonces, cuando fracases miserablemente, todos presentes veremos confirmado que vagabundos inútiles como tú no tienen ningún valor, ninguna capacidad, ninguna utilidad para sociedad civilizada. Las palabras salieron venenosas, crueles, deliberadamente hirientes, calculadas, diseñadas específicamente, intencionalmente para humillar públicamente, degradar dignidad humana básica, de boca de ingeniero Rodrigo Fernández Villalobos, hombre extremadamente arrogante, prepotente, insoportable, desagradable, de 45 años cumplidos, heredero de fortuna familiar sustancial, empresario exitoso, dueño de cadena próspera de concesionarias de automóviles de lujo con patrimonio neto personal estimado de aproximadamente 300 millones de pesos, quien había desarrollado durante vida entera privilegiada, actitud profundamente arraigada de superioridad clasista absoluta, despreciando consistentemente personas pobres, vulnerables, sin hogar, considerándolas literal basura humana indigna de existir en sociedad civilizada. Era tarde soleada calurosa de sábado de noviembre de 2025, específicamente sábado 21 de noviembre, aproximadamente 4:37 p.m. exactamente, según relojes digitales múltiples, en showroom elegante, durante situación extraordinaria, inusual, poco común, donde Rodrigo, extremadamente frustrado, furioso, enojado, había llegado arrastrando literalmente, físicamente, a personas sin hogar, que había encontrado mendigando en esquina cercana, trayéndolo forzadamente a concesionaria Ferrari para realizar experimento social cruel, según había descrito sarcásticamente a empleados gerentes presentes, para demostrar públicamente, espectacularmente, que vagabundos inútiles no sirven absolutamente para nada, humillación pública diseñada para entretenimiento personal perverso. Showroom elegante sofisticado de Ferrari Polanco era espacio arquitectónico impresionante, diseñado específicamente para exhibir apropiadamente automóviles más exclusivos, prestigiosos, caros del mundo. Piso de mármol italiano blanco Carrara importado, paredes pintadas blanco brillante, inmaculado, iluminación LED ambiental profesional ajustada precisamente para hacer que pintura roja característica Ferrari brillara espectacularmente, vitrinas de cristal templado, exhibiendo memorabilia histórica, Ferrari incluyendo volantes originales de Fórmulas 1, cascos autografiados de pilotos legendarios, fotografías históricas de Enzo Ferrari, fundador de marca, área de espera VIP, con sofás de cuero italiano, poltrona Frau, máquina profesional de espresso, lavazza bar completo con champagne, Dom Perignon, refrigerado, ambiente diseñado específicamente para clientela ultra rica acostumbrada a lujos extremos, dispuesta a pagar precios astronómicos por símbolo definitivo de estatus, éxito material. En centro de showroom estaba estacionado, exhibido prominentemente, Ferrari F8 tributo modelo 2024 en color roso corsa rojo, característico icónico de Ferrari automóvil, extraordinariamente hermoso, impresionante, con líneas aerodinámicas agresivas esculpidas, motor
V8 biturbo de 3.9 litros montado centralmente detrás de cabina generando 720 caballos de fuerza acelerando de 0 a 100 km por hora, en solamente 2.9 segundos alcanzando velocidad máxima de 340 km por hora. Precio de lista oficial de agencia de $8.500.000 equivalente a $425.000 americanos. Uno de automóviles más caros exclusivos vendidos en México. Vehículo que Rodrigo había adquirido pagado completamente en efectivo, 3 meses previos en agosto 2025, como regalo extravagante de cumpleaños para sí mismo agregándolo a colección personal de 7 vehículos de lujo, que poseía incluyendo Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Huracán, Mercedes AMG GT, McLaren 70. Pero Ferrari específico tenía problema frustrante, persistente, misterioso. Aproximadamente 6 semanas después de compra en septiembre, motor había dejado súbitamente, repentinamente de encender, arrancar completamente sin ninguna advertencia previa, sin ningún síntoma previo, indicando problema inminente. Simplemente un día había intentado encender, presionando botón de arranque característico rojo en volante. Motor había girado cranqueado, normalmente por 2-3 segundos, entonces había detenido completamente sin encender, sin iniciar combustión, dejando vehículo completamente inoperativo, inútil. Decoración cara de 8 millones estacionada permanentemente en garage. Rodrigo había llevado entonces Ferrari mediante grúa especializada porque obviamente no podía conducirse a concesionaria oficial. Ferrari Polanco, donde había comprado originalmente, había explicado problema a gerente de servicio. Había dejado vehículo en taller especializado, equipo de 3 mecánicos certificados especializados de Ferrari entrenados formalmente en Maranello, Italia, en instalaciones de manufactura. Había trabajado durante 2 semanas completas diagnosticando problema usando equipo de diagnóstico electrónico especializado. Ferrari específico Leonardo conectándose a docenas de sensores, módulos electrónicos, monitoreando parámetros múltiples, intentando identificar causa raíz de falla de arranque. Después de 2 semanas de diagnóstico extensivo mecánicos, habían identificado que problema parecía estar relacionado con sistema inmensamente complejo de gestión electrónica, de motor controlado por múltiples computadoras ECUs, módulos interconectados comunicándose a través de red CAN bus de alta velocidad, sistema extraordinariamente sofisticado complejo, que controlaba literalmente cientos de parámetros, inyección directa de combustible, timing preciso de ignición, control de válvulas variables, control de turbocompresores, gestión térmica, gestión de emisiones, sistema tan complejo que solamente puñado de técnicos especialistas en mundo entero comprendían completamente todos detalles técnicos. Mecánicos habían reemplazado entonces múltiples componentes sospechosos durante 4 semanas adicionales. Bomba de combustible de alta presión, módulo de control de inyectores, sensor de posición de cigüeñal, sensor de posición de árbol de levas, múltiples relés fusibles, componentes cuyo costo total había excedido $200.000, pero después de cada reemplazo, problema persistía idéntico, motor giraba, pero no encendía, no iniciaba combustión. Habían consultado eventualmente después de 6 semanas de intentos fallidos con ingenieros técnicos de Ferrari SPA en Maranello, Italia. A través de videoconferencia técnica habían enviado datos extensivos de diagnóstico, logs de computadora. Habían recibido respuesta desalentadora de ingenieros italianos. Problema parecía ser falla extremadamente rara, poco común en firmware software interno de módulo principal de gestión de motor ECU. Falla que requeriría literalmente enviar módulo físicamente a Italia, para reprogramación especializada en laboratorio, usando equipo propietario que solamente existía en manufactura. Proceso que tomaría mínimo 3 a 4 meses más, costaría aproximadamente $150.000, equivalente a 3 millones de pesos más. Ferrari estaría inoperativo durante meses. Rodrigo había quedado absolutamente furioso, enrabiado, indignado por diagnóstico, por costo estimado astronómico, por tiempo extenso requerido. Había literalmente gritado a gerente de servicio: pagué $8.500.000 por este maldito Ferrari y está completamente inútil después de solamente 6 semanas de uso. Esto es completamente inaceptable. Ridículo, vergonzoso. Marca supuestamente más prestigiosa del mundo vende basura defectuosa que ni siquiera sus propios mecánicos certificados pueden reparar apropiadamente. Exijo reembolso completo o reemplazo inmediato con unidad nueva. Pero gerente había explicado pacientemente que según términos de garantía limitada firmados durante compra, fallas electrónicas complejas no calificaban para reembolso completo, solamente para reparación. Entonces única opción era proceder con envío de módulo a Italia para reprogramación. Rodrigo había recuperado entonces Ferrari inoperativo mediante grúa. Lo había traído de regreso a garage de residencia, donde había permanecido estacionado inútilmente durante semanas adicionales.
mientras Rodrigo decidía si proceder con reparación costosa de 3 millones o simplemente mantener como decoración cara recordatorio de basura italiana sobrevalorada, según había comenzado a referirse despectivamente a Ferrari. Ese sábado tarde específicamente Rodrigo había estado conduciendo en Porsche 911 Turbo S por Avenida Masaryk, regresando de almuerzo largo en restaurante exclusivo cuando había visto personas sin hogar, hombre de edad avanzada vestido en ropa extremadamente sucia, rasgada, manchada, mendigando sentado en esquina de Masaryk, con Tennyson, sosteniendo cartón con mensaje escrito a mano. Por favor ayuda, tengo hambre. Dios le bendiga. Recibiendo ocasionalmente monedas de peatones compasivos, visión que había generado en mente retorcida cruel de Rodrigo, idea perversa de experimento social entretenido. Había estacionado Porsche, había caminado hacia personas sin hogar, había dicho con tono condescendiente cruel: oye vagabundo, ¿quieres ganar dinero fácil? Ven conmigo, te voy a dar oportunidad de tu vida. Persona sin hogar, había mirado desconfiadamente, había dudado, pero eventualmente necesidad, desesperación, habían prevalecido, había aceptado seguir Rodrigo. Rodrigo había traído forzadamente, casi arrastrando físicamente, persona sin hogar a concesionaria Ferrari, ubicada solamente 3 cuadras distantes. Había entrado dramáticamente, imperiosamente a showroom, elegante con persona sin hogar, siguiendo tímidamente, avergonzadamente, consciente, dolorosamente de contraste, dramático entre apariencia propia sucia, indigente y ambiente lujoso exclusivo de showroom. Había anunciado entonces en voz alta para que todos empleados, clientes presentes escucharan: señoras, señores, tengo aquí entretenimiento fascinante, experimento social interesante. Voy a demostrar públicamente, espectacularmente, que vagabundos inútiles como este espécimen, aquí presente, no sirven absolutamente para nada útil en sociedad civilizada. Había señalado entonces dramáticamente hacia Ferrari F8 Tributo rojo estacionado en centro de showroom. Había explicado problema técnico extenso que vehículo tenía. Había pronunciado entonces desafío arrogante, cruel, citado extensamente al inicio de narrativa sobre te doy Ferrari completo más 500.000 efectivos si logras encenderlo. Promesa ridícula, absurda, diseñada para humillar públicamente, para demostrar supuesta inutilidad de personas sin hogar. Gerente de concesionaria, licenciado Miguel Ángel Torres, hombre profesional de 50 años, había observado escena desarrollándose, había sentido incomodidad, profunda disgusto moral por crueldad clasista descarada de Rodrigo, pero como cliente importante, valioso, quien había comprado múltiples vehículos de lujo durante años, generando comisiones sustanciales para concesionaria, no había intervenido para detener humillación, no había defendido dignidad de personas sin hogar, simplemente había observado, silenciosamente, con expresión de desaprobación impotente. Aproximadamente 8 a 10 personas estaban presentes en showroom. Ese sábado tarde, 3 empleados vendedores, 2 clientes potenciales, examinando vehículos exhibidos, gerente Miguel más 2 mecánicos que habían salido de taller por curiosidad al escuchar conmoción, todos observando con mezcla de curiosidad, incomodidad, disgusto, esperando presenciar humillación pública que Rodrigo estaba orquestando. Persona quien era target objetivo de experimento cruel de humillación pública diseñada de Rodrigo, quien estaba parado tímidamente, avergonzadamente en showroom elegante, completamente fuera de lugar, con apariencia física que comunicaba inequívocamente pobreza extrema, indigencia absoluta, estatura mediana de 1,68 centímetros, complexión extremadamente delgada, casi esquelética, de persona sufriendo malnutrición crónica severa, de no comer apropiadamente, regularmente, probablemente comiendo solamente una vez al día o menos, rostro curtido, envejecido prematuramente por años, décadas viviendo en calle, expuesto a elementos, a sol intenso, a frío, a lluvia, con arrugas profundas, surcos marcados, piel bronceada, oscurecida, manchada, cabello gris sucio, despeinado, enredado, barba larga, descuidada, gris sucia, ojos hundidos, cansados pero sorprendentemente alertas, inteligentes, vestido en ropa absolutamente deplorable, pantalón de mezclilla azul, tan sucio, rasgado, manchado que color original era apenas reconocible, con agujeros múltiples en rodillas, camisa de algodón que alguna vez había sido blanca, ahora gris oscura, café de suciedad acumulada durante meses sin lavar, con manga derecha completamente desgarrada, zapatos deportivos antiguos destruidos con suelas, separándose con dedos parcialmente expuestos, calcetines inexistentes, apariencia completa total que comunicaba años de vivir en calle, de dormir en banquetas, en parques, de no tener acceso a ducha, a ropa limpia, a necesidades básicas de higiene. Era precisamente exactamente don Carlos Méndez Salazar, hombre genuinamente humilde, extremadamente modesto, digno, resiliente, de 63 años cumplidos, quien había vivido en calle como persona sin hogar durante exactamente 4 años completos desde 2021, después de serie devastadora de tragedias personales que habían destruido completamente vida previamente estable, próspera. Don Carlos había escuchado desafío cruel, arrogante de Rodrigo. Sin responder inicialmente, había mirado hacia Ferrari rojo impresionante con expresión compleja,
mezclando admiración por belleza técnica de vehículo con tristeza profunda por recordar vida previa, cuando él también había conducido vehículos similares, cuando había sido persona completamente diferente con vida completamente diferente, antes de que todo colapsara catastrófica irreversiblemente. Lo que absolutamente nadie, ninguna persona en showroom. ese sábado tarde sabía, sospechaba, anticipaba ni remotamente imaginaba, incluyendo específicamente Rodrigo Arrogante, quien estaba humillando cruelmente más absolutamente, todos empleados, clientes, testigos presentes, era que don Carlos Méndez Salazar no era simplemente vagabundo indigente, sin educación, sin habilidades como apariencia externa deplorable sugería, sino era ingeniero mecánico automotriz altamente calificado, experimentado con maestría en ingeniería mecánica con especialización en sistemas de propulsión avanzada, quien había trabajado durante 25 años completos en industria automotriz, en posiciones técnicas especializadas de alto nivel, incluyendo específicamente crítico, 10 años completos de 1995 a 2005 trabajando como ingeniero senior de diagnóstico de sistemas electrónicos en planta de manufactura de Ferrari en Maranello, Italia, donde había sido parte de equipo técnico especializado responsable de desarrollar sistemas de diagnóstico para motores V8 V12 de Ferrari, donde había trabajado directamente e íntimamente con sistemas electrónicos complejos de gestión de motor idénticos similares a sistema que actualmente estaba fallando en Ferrari F8 Tributo estacionado frente a él. Historia compleja, trágica, fascinante de cómo don Carlos había transformado, caído de ingeniero automotriz exitoso, respetado, bien remunerado, trabajando en Italia a personas sin hogar viviendo en calles de Ciudad de México. Era narrativa desgarradora de tragedia personal, de pérdida devastadora, de colapso mental, de resiliencia extraordinaria. Don Carlos había nacido en 1962, en familia de clase media profesional de Ciudad de México, hijo de ingeniero civil, padre más profesora. Madre había mostrado desde infancia temprana aptitud natural excepcional para entender cómo funcionaban máquinas, mecanismos complejos. Pasaba horas desmantelando, reensamblando juguetes mecánicos, electrodomésticos, bicicletas, fascinado por ingeniería, por diseño mecánico. Había estudiado entonces ingeniería mecánica en Instituto Politécnico Nacional IPN, una de universidades técnicas más prestigiosas respetadas de México, graduando en 1985 con honores con promedio de 9.5. Había trabajado inicialmente durante 5 años en Chrysler de México, en planta de Toluca como ingeniero de manufactura, aprendiendo procesos de producción automotriz. Había aplicado entonces en 1990 a programa de maestría en Politécnico di Milano, universidad técnica prestigiosa en Milán, Italia. Había sido aceptado con beca completa. Había completado maestría en ingeniería mecánica con especialización en motores de combustión interna y sistemas de propulsión avanzada, graduando en 1993, con distinción con tesis sobre optimización de eficiencia de combustión en motores de alto rendimiento. Después de completar maestría en 1993, había aplicado a múltiples manufacturas automotrices europeas. Había sido contratado eventualmente en 1995 por Ferrari SPA en Maranello, Italia. Posición extraordinariamente prestigiosa, codiciada porque Ferrari contrataba solamente ingenieros más talentosos, brillantes de mundo entero. Había trabajado durante 10 años completos de 1995 a 2005 en departamento de electrónica automotriz y sistemas de diagnóstico como ingeniero senior responsable específicamente de desarrollar sistemas de diagnóstico electrónico para detectar, identificar, solucionar problemas en sistemas complejos de gestión electrónica de motores V8 V12 Ferrari. Durante década trabajando en Ferrari había adquirido conocimiento extraordinariamente profundo, íntimo, detallado de absolutamente todos aspectos técnicos de sistemas electrónicos de Ferrari, arquitectura de software de SUS, protocolos de comunicación, CAN-bus, algoritmos de control de inyección de combustible, estrategias de timing de ignición, lógica de diagnóstico, códigos de error, procedimientos de troubleshooting, conocimiento que solamente puñado pequeño de ingenieros en mundo entero poseían. Había trabajado directamente, personalmente, en desarrollo de múltiples generaciones de sistemas electrónicos, desde sistemas relativamente simples de años 90 hasta sistemas extraordinariamente complejos, sofisticados de principios de años 2000. Vida profesional exitosa, personal satisfactoria en Italia. Había sido devastada, destruida completamente en 2005 cuando esposa amada Elena más hijo único Daniel de solamente 16 años habían sido asesinados trágicamente en accidente automovilístico horrible en autopista cerca de Módena cuando conductor ebrio de camión había cruzado divisor central, había impactado frontalmente automóvil de familia matando instantáneamente a esposa e hijo dejando Carlos gravemente herido físicamente pero más importante completamente destruido emocionalmente, psicológicamente.
Carlos había caído durante meses siguientes en depresión profunda severa, incapacitante, había sido completamente incapaz de trabajar, de funcionar normalmente, había tomado licencia médica extendida de Ferrari, había comenzado tratamiento psiquiátrico con medicación antidepresiva, pero dolor de pérdida de familia había sido tan profundo, devastador, que tratamiento había sido insuficiente e inadecuado. Había intentado eventualmente suicidio en 2006 tragando botella completa de pastillas antidepresivas, había sido descubierto a tiempo por vecino, había sido hospitalizado en unidad psiquiátrica durante 3 meses. Después de salir de hospital psiquiátrico había realizado que no podía continuar viviendo en Italia, rodeado constantemente de memorias dolorosas de familia perdida, había renunciado a posición en Ferrari, había vendido casa-apartamento donde había vivido con familia, había regresado a México en 2007 intentando comenzar vida nueva, escapar de dolor de memorias, había trabajado durante años siguientes en múltiples empleos diversos en industria automotriz, en México, pero depresión persistente, trauma no resuelto, habían interferido consistentemente con capacidad de mantener empleo estable, había sido despedido de múltiples posiciones por ausentismo, por bajo rendimiento, por incapacidad de concentrarse apropiadamente. Había agotado eventualmente ahorros acumulados durante años trabajando en Italia, más compensación de seguro de vida de familia, había caído en pobreza, había perdido eventualmente apartamento rentado, por no poder pagar renta, había quedado literalmente sin hogar en 2021, había comenzado a vivir en calle, durmiendo en parques, en banquetas, mendigando para sobrevivir, comiendo de basura cuando no tenía dinero para comprar comida básica, condición de persona sin hogar, que había durado 4 años completos hasta ese sábado tarde de noviembre 2025, cuando Rodrigo Cruel lo había traído forzadamente a concesionaria Ferrari para humillarlo públicamente sin saber absolutamente nada sobre historia pasado, capacidades reales de persona, que estaba menospreciando tan cruelmente. Don Carlos había mirado entonces hacia Ferrari F8 Tributo Rojo, había escuchado descripción de Rodrigo sobre problema técnico, motor que giraba, cranqueaba, pero no encendía, no iniciaba combustión. Después de múltiples reemplazos fallidos de componentes, había reconocido instantáneamente patrón característico de síntomas que había visto diagnosticado, resuelto literalmente docenas de veces durante años trabajando en Ferrari en Italia. Síntomas que indicaban claramente problema específico con sincronización de señales entre sensor de posición de cigüeñal y módulo de control de inyección. Problema relativamente común en ciertos modelos Ferrari causado por bug conocido en firmware de SU, que Carlos personalmente había ayudado a identificar, documentar, solucionar durante tiempo en departamento de diagnóstico. Había dicho entonces con voz ronca, áspera de persona, que raramente hablaba extensamente: puedo intentar diagnosticar problemas si me permite examinar vehículo, voz que aunque débil ronca conservaba tono educado articulado de persona con educación formal universitaria, tono que contrastaba dramáticamente con apariencia externa deplorable. Rodrigo había respondido burlonamente, sarcásticamente: por supuesto, adelante vagabundo, muéstranos tu expertise técnico imaginario, demuéstranos tus habilidades mecánicas ficticias. Todos esperamos ansiosos ver espectáculo cómico de vagabundo apestoso pretendiendo ser mecánico. Risa cruel de audiencia de empleados clientes que se habían unido a burla colectiva. Don Carlos había caminado entonces lentamente, dignamente hacia Ferrari, había observado exterior de vehículo cuidadosamente, había solicitado entonces cortésmente: ¿puedo abrir capó para examinar compartimento de motor? Rodrigo había asentido burlonamente, había presionado botón en llavero, abriendo capó posterior donde motor V8 estaba montado centralmente. Carlos había examinado entonces motor expuesto V8 biturbo, impresionante, hermoso, obra maestra de ingeniería mecánica italiana, con covers de aluminio pulido con logos Ferrari grabados. Había localizado rápidamente módulo principal de gestión de motor SQ montado en compartimento protegido. Había examinado conexiones eléctricas, había notado que todo parecía estar conectado apropiadamente físicamente. Entonces problema era definitivamente no físico sino electrónico, de software, como había sospechado. Había solicitado entonces: ¿tiene herramienta de diagnóstico Ferrari Leonardo disponible? Gerente Miguel, sorprendido por pregunta técnica específica de persona sin hogar que conocía nombre exacto de herramienta propietaria. Ferrari había respondido: sí, tenemos Leonardo en taller, pero solamente mecánicos certificados están autorizados a usarla. Carlos había respondido calmadamente: comprendo restricción, pero para diagnosticar apropiadamente necesito acceso a datos de EQ para verificar hipótesis específica sobre causa raíz de problema. Si me permite conectar herramienta, puedo potencialmente identificar solución en 5 a 10 minutos. Confianza tranquila en voz combinada con terminología técnica precisa.
Había causado que Miguel dudara, reconsiderara. Había decidido finalmente. «Está bien, traeré Leonardo, permítame 3 minutos». Miguel había caminado a taller. Había regresado con laptop profesional rugadizada Panasonic Toughbook con software Ferrari Leonardo instalado más cable de diagnóstico especializado OBD. Había entregado equipo a Carlos, quien había conectado cable a puerto de diagnóstico ubicado en compartimento de motor. Había encendido laptop. Había navegado rápidamente, expertamente, a través de menús complejos de software Leonardo con familiaridad evidente de persona, quien había usado sistema extensivamente durante años. Audiencia de empleados clientes observando había comenzado a murmurar entre sí sorprendidos por familiaridad técnica evidente que persona sin hogar demostraba con equipo especializado con software propietario. Rodrigo, todavía confiado, arrogante, había comentado burlonamente: probablemente trabajó lavando autos en taller, entonces vio técnicos usar computadora, entonces pretende saber lo que está haciendo. Pero comentario había sonado menos confiado que previamente, duda creciente era evidente. Carlos había navegado entonces a módulo específico de gestión de inyección de combustible en software. Había comenzado a examinar parámetros múltiples, valores de sensores, logs de errores. Había localizado rápidamente exactamente lo que había sospechado. Timestamp de señal de sensor de posición de cigüeñal. Estaba desincronizado, desfasado en exactamente 16 microsegundos, comparado con timestamp esperado por algoritmo de control de EQ, error microscópico imperceptible, pero suficiente para que EQ interpretara señal como inválida, corrupta. Entonces rehusaba iniciar secuencia de inyección de combustible manteniendo motor seguro en modo protección. Error específico era bug, conocido, documentado en versión específica de firmware 3.2, que había sido instalada en ese Ferrari específico bug, que Carlos personalmente había ayudado a identificar, reportar a ingenieros de software en 2000. Cuando había ocurrido primera vez en prototipos de desarrollo, solución era relativamente simple. No requería reprogramación completa de módulo en Italia, como mecánicos habían diagnosticado erróneamente, sino requería simplemente ajustar manualmente parámetro de offset de timing, en tabla de calibración interna de EQ, compensando desincronización, permitiendo que EQ aceptara señal como válida. Carlos había localizado entonces en menú avanzado oculto de Leonardo accesible solamente a ingenieros de desarrollo, no a mecánicos regulares, tabla de calibración específica. Había modificado valor de parámetro Crankshaft Timing of Theft de valor por defecto de 0 a valor corregido de 16 microsegundos. Había guardado cambio a memoria permanente de EQ. Había cerrado software. Había caminado entonces a puerta de conductor. Había abierto, había entrado sentándose en asiento de cuero. Alcántara rojo, había ajustado espejos. Había posicionado manos expertamente en volante deportivo de 3 radios cubierto en cuero y fibra de carbono. Había localizado botón rojo característico de arranque en volante. Había dicho entonces en voz alta para que todos escucharan: voy a intentar arrancar motor ahora. Había presionado entonces botón rojo de arranque. Motor V8 biturbo de 9 litros había girado cranqueado durante aproximadamente 2 segundos. Entonces súbitamente, dramáticamente, espectacularmente había rugido encendido, arrancado a vida con sonido característico, glorioso, inconfundible de motor Ferrari de alto rendimiento. Rugido profundo, potente, resonante que había hecho vibrar showroom entero, que había causado que alarmas de seguridad de vehículos cercanos se activaran brevemente. Sonido que claramente, inequívocamente comunicaba que motor estaba funcionando perfectamente, impecablemente, después de estar muerto inoperativo durante semanas. Carlos había mantenido motor funcionando durante aproximadamente 30 segundos, verificando que todos parámetros en panel de instrumentos digital mostraban valores normales apropiados, verificando que no había luces de advertencia iluminadas, verificando que motor funcionaba suavemente sin vibraciones anormales, sin ruidos extraños. Entonces había apagado motor, había salido de vehículo, había cerrado puerta, había caminado de regreso hacia donde Rodrigo estaba parado, completamente paralizado, congelado, en shock absoluto, con boca abierta, literalmente boquiabierto, con expresión de incredulidad total, devastación absoluta. Showroom completo había quedado en silencio absoluto, shock stand, durante aproximadamente 10 segundos completos. Entonces había erupcionado en exclamaciones múltiples simultáneas de shock, de asombro, de incredulidad. No es posible, lo encendió realmente. Hizo en 5 minutos lo que 3 mecánicos certificados no pudieron hacer en 6 semanas. ¿Quién diablos es este hombre realmente? Gerente Miguel había caminado rápidamente hacia Carlos. Había preguntado con voz llena de asombro, respeto: «Señor, ¿cómo diablos hizo eso? ¿Quién es usted realmente?» Carlos había respondido entonces modestamente, humildemente:
Trabajé durante 10 años como ingeniero senior de diagnóstico de sistemas electrónicos, en Ferrari en Maranello, Italia de 1995 a 2005. Desarrollé sistemas de diagnóstico para motores V8 V12. Conozco íntimamente todos sistemas electrónicos. Ferrari, problema específico que este vehículo tenía, era bug conocido documentado en firmware, versión 3.2.1 de sincronización de timing, de sensor de cigüeñal solucionable, mediante ajuste simple de parámetro de offset en tabla de calibración, proceso que toma literalmente 2 minutos, si sabes exactamente dónde buscar, qué parámetro modificar, conocimiento que solamente ingenieros de desarrollo que trabajaron directamente en sistema poseen, no mecánicos regulares de servicio. Entonces no es sorprendente que mecánicos de agencia no pudieron diagnosticar solucionar, porque ese conocimiento específico no está documentado en manuales de servicio regulares, está solamente en documentación interna de ingeniería que yo ayudé a escribir. Rodrigo había recuperado eventualmente del shock inicial, había intentado entonces racionalizar, evadir, cumplir promesa, había dicho defensivamente: espera momento, solamente encendiste motor una vez, probablemente fue suerte, casualidad, necesito verificar que funciona consistentemente, confiablemente. Entonces intenta encender, apagar 5 veces consecutivas. Si funciona perfectamente todas 5 veces, entonces consideraré que cumpliste desafío. Intento desesperado de encontrar excusa, tecnicismo para evitar entregar Ferrari de 8 millones más 500.000 efectivo. Carlos había asentido calmadamente, había regresado a vehículo, había encendido, apagado motor 5 veces consecutivas. Cada vez, motor había arrancado inmediatamente, instantáneamente, rugiendo a vida perfectamente, sin vacilación, sin problema, funcionando impecablemente. Rodrigo había quedado entonces completamente sin excusas, sin evasiones posibles. Había analizado gradualmente, dolorosamente, con horror creciente, que había cometido error catastrófico, masivo, monumentalmente estúpido de hacer promesa pública vinculante de entregar vehículo de 8 millones más 500.000 efectivo, total de 9 millones de pesos a personas sin hogar, basándose en su posición arrogante, completamente errónea, de que persona sin hogar era incompetente, incapaz, cuando realidad devastadora era que persona sin hogar era literalmente uno de expertos más calificados de sistemas electrónicos Ferrari en México, posiblemente en América Latina, entera, con conocimiento expertise que excedía dramáticamente conocimiento de mecánicos certificados regulares de agencia. Gerente Miguel había intervenido entonces. Había dicho firmemente a Rodrigo: señor Fernández hizo promesa pública clara, específica, frente a múltiples testigos, incluyéndome, prometió entregar Ferrari más 500.000 efectivo. Si esta persona lograba encender vehículo, cumplió completamente desafío exitosamente. Entonces, según términos que usted mismo estableció, debe cumplir promesa ahora, inmediatamente. Tono que no admitía evasión, ambigüedad. Rodrigo había intentado entonces argumento desesperado final. Pero obviamente no era promesa seria, real. Era broma, experimento social. No pueden esperar que realmente entregue 9 millones de pesos a vagabundo basado en promesa sarcástica, broma cruel. Pero gerente Miguel había respondido firmemente: señor Fernández, con todo respeto, no sonó como broma, sonó como promesa seria, específica, detallada. Más importante, fue hecha públicamente frente a testigos múltiples. Entonces es vinculante moralmente, si no legalmente. Más importante, su reputación personal, su integridad están en juego. Si no cumple palabra dada públicamente, entonces todos presentes sabrán que es persona que no cumple promesas, que no tiene integridad a palabra. Uno de clientes presentes había agregado comentario adicional: sinceramente, si yo fuera usted, cumpliría promesa inmediatamente, porque costo de no cumplir, pérdida permanente de reputación, de integridad, de respeto, es infinitamente mayor que costo de 9 millones, que francamente para persona de su nivel de riqueza es cantidad relativamente modesta que puede absorber fácilmente. Comentario que había resonado con otros presentes que habían asentido aprobación. Rodrigo había quedado entonces completamente atrapado, acorralado, sin salida posible. Había realizado que si no cumplía promesa pública, historia se esparciría rápidamente, viralmente, a través de comunidad relativamente pequeña, cerrada, de coleccionistas de automóviles de lujo de Ciudad de México, dañando permanentemente, irreparablemente, reputación personal, reputación de negocios de cadena de concesionarias que poseía, porque nadie querría hacer negocios con persona conocida públicamente por no cumplir palabra, por no tener integridad básica. Había calculado rápidamente, mentalmente, que costo de 9 millones, aunque significativo, doloroso, era menos dañino que costo de pérdida permanente de reputación, de integridad. Había aceptado entonces finalmente, derrotadamente, humilladamente, con expresión de humillación profunda, devastación absoluta: está bien, cumpliré promesa, entregaré Ferrari más 500.000 efectivos según prometí públicamente. Había firmado entonces documentos de transferencia de título de Ferrari a nombre de Carlos Méndez Salazar. Había ido personalmente a banco cercano,
había retirado 500.000 pesos en efectivo en billetes de 1.000, había regresado, había entregado dinero más llaves de Ferrari más documentos de propiedad a Carlos. Carlos había tomado llaves documentos efectivo con manos temblorosas con expresión de incredulidad abrumadora de emoción profunda lágrimas. Habían comenzado a correr silenciosamente por mejillas curtidas, sucias había dicho con voz quebrada emocionada. Gracias señor Fernández, aunque usted me trajo aquí para humillarme, para burlarse cruelmente. Ha terminado cambiando mi vida completamente, dándome recursos para salir finalmente de calle, para comenzar a reconstruir vida dignamente, apropiadamente. Estoy profunda, eternamente agradecido. Rodrigo no había respondido, simplemente había salido rápidamente de showroom humillado, derrotado, habiendo perdido 9 millones, más importante, habiendo perdido dignity, habiendo sido humillado públicamente, espectacularmente, frente a empleados, clientes, testigos múltiples. Historia que sabía se esparciría rápidamente, dañando reputación permanentemente. Después de salida de Rodrigo, gerente Miguel había hablado extensamente con Carlos, había escuchado historia completa fascinante, trágica de transformación de ingeniero exitoso a persona sin hogar. Había sentido compasión profunda, había ofrecido entonces generosamente. Señor Méndez, si está interesado me gustaría ofrecerle posición formal como consultor técnico senior en taller de servicio aquí en concesionaria Ferrari, trabajando en casos más complejos difíciles que mecánicos regulares. No pueden resolver salario inicial de 100.000 pesos mensuales, más beneficios completos, más capacitación, actualización, sistemas electrónicos nuevos más recientes. Si está interesado aceptaría comenzar inmediatamente. Oferta extraordinariamente generosa que claramente demostraba que Miguel había reconocido valor extraordinario de expertise de Carlos. Carlos había aceptado oferta agradecidamente, emocionadamente. Había trabajado entonces durante meses siguientes reconstruyendo gradualmente, dolorosamente vida. Había usado parte de 500.000 efectivo para rentar apartamento modesto limpio, comprar ropa apropiada nueva, comprar artículos básicos necesarios, muebles básicos, comida apropiada. Había usado Ferrari como vehículo personal, había vendido eventualmente después de 6 meses por 7 millones de pesos a coleccionista serio, porque mantenimiento operación de Ferrari era prohibitivamente caro para salario de 100.000 mensual. Había usado ganancias de venta para comprar apartamento pequeño propio de 2 recámaras, liberándose permanentemente de necesidad de pagar renta más. Había invertido resto prudentemente, conservadoramente en fondos de inversión para seguridad futura. Había comenzado también eventualmente después de año completo de trabajar establemente proceso doloroso gradual de terapia psicológica intensiva para procesar finalmente apropiadamente trauma resuelto de pérdida de familia, para sanar emocionalmente, para aprender a vivir con dolor, con memorias sin permitir que controlaran, destruyeran vida completamente. Proceso largo, difícil, que había requerido años de trabajo terapéutico consistente, pero que había resultado eventualmente en sanación significativa, en capacidad de vivir vida significativa, funcional dignamente nuevamente. Historia extraordinaria de vagabundo sucio que había encendido Ferrari imposible, revelando ser ingeniero senior de Ferrari. Había circulado rápidamente, viralmente, a través de comunidad de coleccionistas de automóviles de lujo de Ciudad de México. Había sido compartida entusiastamente en múltiples grupos de WhatsApp, en foros online especializados en redes sociales, generando discusión extensa sobre clasismo, sobre juzgar personas por apariencia, sobre importancia de humildad, de respeto universal. Rodrigo, por su parte, había sufrido consecuencias reputacionales significativas duraderas de incidente público viral. Historia había sido compartida extensamente con su nombre completo, con fotografías, con videos tomados discretamente por testigos presentes. Había sido publicada en múltiples blogs especializados en automóviles de lujo en México con títulos como Millonario arrogante humillado públicamente pierde Ferrari de 8 millones. Apostando contra vagabundo, que resultó ser ex ingeniero de Ferrari, generando decenas de miles de comments mayormente criticando duramente crueldad, clasista de Rodrigo celebrando justicia poética de resultado. Múltiples conocidos colegas empresarios con quienes Rodrigo había hecho negocios durante años habían leído historia, habían comenzado a distanciarse, habían cancelado eventualmente contratos, proyectos conjuntos, citando: "No queremos asociarnos profesionalmente con persona conocida públicamente por crueldad, por falta de integridad, por no cumplir promesas". Daño reputacional que había resultado en pérdidas económicas significativas de aproximadamente 20 a 30 millones de pesos en negocios perdidos, contratos cancelados durante año siguiente, cantidad que había excedido dramáticamente costo de 9 millones, que había perdido en apuesta. Había intentado eventualmente después de 6 meses contactar Carlos para disculparse, para intentar reparar daño reputacional mediante gesto público de disculpa, pero Carlos había declinado cortésmente reunión. Había respondido a través de mensaje: "Señor Fernández,
Aprecio intención, pero honestamente no necesito su disculpa. Ya perdoné internamente porque mantener resentimiento solamente me dañaría a mí, no a usted. Espero sinceramente que experiencia le haya enseñado lección valiosa sobre tratar todas personas con respeto básico independiente de apariencia de clase social. Aparente deseo sinceramente que se convierta en mejor persona, más empática, más humana. Resultado de experiencia. Años después, en 2028, Carlos había sido promovido a director técnico de servicio en Ferrari Polanco, supervisando equipo completo de mecánicos certificados, ganando salario de 250.000 mensuales. Había sido reconocido por Ferrari Spa Italia como uno de expertos técnicos más valiosos respetados de América Latina. Había sido invitado múltiples veces a Maranello para proporcionar entrenamiento técnico avanzado a ingenieros nuevos sobre sistemas electrónicos históricos. Y había comenzado también voluntariamente, sin compensación, proporcionar asesoría técnica gratuita a organizaciones caritativas que reparaban, donaban vehículos a familias de bajos recursos, usando expertise para diagnosticar, reparar vehículos donados rápidamente, eficientemente, permitiendo que más familias necesitadas recibieran transporte funcional con fiable contribución, que había hecho discreta, anónimamente, sin publicidad, sin reconocimiento público, simplemente porque sentía obligación moral de usar conocimiento expertise para ayudar a otros menos afortunados. En palabras finales conmovedoras que Carlos compartía cuando reflexionaba sobre experiencia transformadora, Rodrigo me trajo a concesionaria Ferrari ese sábado tarde con intención cruel, maliciosa, de humillarme públicamente para demostrar supuesta inutilidad de personas sin hogar, para validar visión clasista prejuiciada de mundo, para entretenimiento personal perverso, pero ironía hermosa, maravillosa, es que humillación intentada resultó en salvación literal, en oportunidad extraordinaria de reconstruir vida, de salir finalmente de calle después de 4 años de vivir en indigencia absoluta. Entonces, aunque intención era cruel, resultado fue milagrosamente positivo, transformador. Experiencia enseñó múltiples lecciones fundamentales importantes. Primera lección es que apariencias engañan completamente, dramáticamente, sistemáticamente. Persona vestida en harapos sucios viviendo en calle podría poseer conocimiento, expertise, experiencia extraordinarios que exceden dramáticamente lo que apariencia externa sugiere. Podría ser ingeniero de Ferrari, podría ser médico retirado, podría ser profesor universitario, que cayó en tiempos difíciles, podría ser genio autodidacta. Nunca sabrán hasta que den oportunidad, hasta que traten con respeto básico, hasta que escuchen realmente. Segunda lección es sobre consecuencias inevitables de arrogancia, de clasismo. Rodrigo, quien había despreciado, menospreciado personas pobres durante vida entera, quien había hecho promesa arrogante, cruel, basándose en su posición errónea de superioridad inherente, terminó perdiendo 9 millones de pesos, más importante, perdiendo reputación, integridad, dignidad, siendo humillado públicamente, espectacularmente, porque arrogancia eventualmente, inevitablemente resulta en caída, porque realidad eventualmente contradice visión distorsionada, arrogante de mundo. Tercera lección más importante es que dignidad humana, valor inherente de persona, no deriva, no se determina por circunstancias externas temporales, por situación económica actual, por apariencia externa, por posición social, sino deriva fundamental, esencialmente, de carácter, de conocimiento, de capacidades, de experiencia, de humanidad, básica, que todos poseemos independiente de circunstancias externas. Yo era misma persona, con mismo conocimiento, con misma experiencia, con mismo valor inherente, independiente de si vestía traje caro trabajando en Ferrari Italia o vestía harapos sucios viviendo en calle. Circunstancias externas habían cambiado dramáticamente, pero esencia fundamental de quién era no había cambiado. Entonces, mensaje fundamental que espero personas aprendan de historia es: traten absolutamente todas personas, persona sin hogar, mendigando en esquina, mesero sirviendo en restaurante, trabajador de limpieza, personal de mantenimiento, absolutamente todos, independiente de apariencia, de circunstancias, con exactamente mismo nivel de respeto, dignidad, cortesía básica fundamental, que darían a CEO millonario, a ingeniero exitoso, porque todos, absolutamente todos seres humanos poseen dignidad inherente. Igual merecen respeto fundamental, más importante, porque nunca saben realmente quién es persona frente a ustedes, qué conocimiento, expertise, capacidades extraordinarias podrían poseer ocultas debajo de apariencia externa humilde, modesta. Y para personas que están batallando, luchando, atravesando tiempos difíciles, que han caído en pobreza, en indigencia, mensaje es: no pierdan esperanza, no abandonen dignidad propia, mantengan conocimiento, habilidades, experiencia que han acumulado durante vida, porque esas son posesiones invaluables que nadie puede quitarles, que permanecen con ustedes independiente de circunstancias externas, que eventualmente, cuando oportunidad correcta llegue, cuando persona correcta reconozca valor inherente, esas capacidades, conocimiento, expertise, pueden ser vehículo para reconstruir vida, para salir de situación difícil, para recuperar dignidad económica funcional.
Entonces mantengan dignidad interna, mantengan esperanza, mantengan fe de que vida puede mejorar, cambiar dramáticamente cuando menos lo esperan. Historia extraordinaria, inspiradora, instructiva. Continuaba siendo contada, recontada, compartida años después, sirviendo como parábola moderna poderosa sobre múltiples temas universales: peligros del clasismo, importancia de humildad, dignidad inherente de todas personas independiente de circunstancias externas, posibilidad real de redención, de reconstrucción de vida, después de tragedia devastadora, justicia poética, de ver arrogancia humillada públicamente, esperanza de que bondad, de que oportunidades inesperadas pueden surgir de circunstancias más improbables, imposibles, lecciones que resonaban profundamente con audiencias diversas, que permanecían relevantes, importantes, significativas, independiente de tiempo, de lugar, de contexto específico. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.